Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros acá en Impactors. Hoy día tenemos a una invitada muy especial, a una amiga y visionaria del Perú, Mariana Costa, quien es la fundadora de Laboratoria y Laboratoria Plus. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Pablo. Qué Contenta de gusto estar por acá. tenerte. Igual. Fantástico, genial. ¿Qué te parece si empezamos esta conversación con algo light? Y me gustaría saber si practicas algún tipo de arte en tu tiempo libre. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, yo creo que sí, creo que esto puede ser considerado arte. A mí me encanta escribir. Es algo que me ha encantado desde muy chica, sí. Creo que mi primer diario lo empecé cuando tenía 10 años, por ahí, 10, 11 años, y es una práctica que he mantenido bastante constante en mi vida. Y entonces creo que diría que eso es algo que no lo hago tan seguido como quisiera, pero sí es parte de mí bien importante, ¿no? Y es una escritura eh, muy libre, muy abierta, muy autorreflexiva para mí al final del día, que me ayuda a entender un poco el mundo, a conectarme otra vez conmigo misma, que creo que es un poco el propósito del arte también, ¿no? Encontrar ese lugar de conexión con uno mismo. Esa es una. Lo otro que me gusta es dibujar, también me gusta dibujar. Eso sí siento que se me hace un poco más difícil sostenerlo de manera recurrente porque necesito un, un nivel de calma y concentración que hoy en día no tengo mucho, pero también es algo que sé que, bueno, son etapas, son momentos, son contextos y que espero que en algún momento pueda volver con más fuerza. Cuando escribes, entonces lo haces de una manera a modo de journaling casi. Sí, sí, o sea, también escribo de otras formas, que de Ujú. hecho es algo que me ha gustado. Por Contando ejemplo, historias, a lo mejor, en mi trabajo, por ejemplo, comenzamos un newsletter y lo escribo yo o lo edito yo. Entonces siento que ha sido una buena manera de encontrar en mi vida profesional un espacio para eso que me gusta a nivel más artístico. Pero es distinto, ¿no? Yo creo que el tipo de escritura que te digo sí es más como un journaling, es como un journaling que para mí ha sido una herramienta increíblemente valiosa a lo largo de mi vida, que empezó, como te contaba, cuando tenía 10 11 años con el diario donde pegaba la fotito del cantante de la época que me gustaba y escribía por qué o hacía mis reflexiones respecto a las cosas que mi mamá no me dejaba hacer y que yo quería lograr, pero luego fue evolucionando, ¿no? Y cuando ya fui avanzando en mi adolescencia, también tuve un espacio ahí importante de desfogue, de poner lo que sentía en palabras. Luego yo me fui a vivir fuera a los 18 y sobre todo en esa etapa de mi vida yo siento que escribir me salvó porque pasé un montón de cambios, que fueron súper difíciles para mí en esa época y escribir fue como mi espejo, ¿no? Mi cable a tierra de poner todo lo que sentía y sentir que al sacarlo, bueno, podía seguir lidiando con la vida. Y así, ¿no? Y esto me ha acompañado a lo largo de la vida, en mis mudanzas, cuando volví a Perú, en mi maternidad. Tengo cosas por todos lados y por todas partes. Tengo diarios, tengo Google Docs, tengo una página web donde voy colgando. Entonces, está todo como un poco repartido, pero creo que sí, es un acto de, para mí al final del día, de reflexión, que ¿publicable o no publicable? ¿Sabes de eso? no, yo diría que la mayoría no publicable, no lo sé, tal vez algún día, no lo escribo con esa intención, sin duda alguna no lo escribo desde esa mirada, lo escribo más desde el acto de poner ahí afuera lo que siento y que eso me ayude a procesarlo y a entenderlo. Em, y es interesante porque creo que eso a veces es el arte también, ¿no? Uno en esta vida, sobre todo, estamos muy acostumbrados a que todo tiene que tener un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Esto que está cumpliendo a nivel de mi productividad, de mi to-do list, de check, ya avancé, voy al siguiente?
Y creo que cuando uno se vincula con el arte por el puro hecho de ese momento, em, es bien importante y es bien difícil. Yo siento que es cada vez más difícil en la vida de hoy. Pero para mí es eso, ¿no? Es escribir para mí. No hay ningún objetivo más que eso. No quisiera que nadie lo encuentre ni lo vea porque es más íntimo y personal. Tal vez algún día mis hijos en un futuro, cuando yo ya no esté en el mundo, sería lindo porque van a tener una recolección de mi vida con sus altos y bajos. Pero hoy es más un acto interno, reflexivo, que me ayuda. Y qué interesante lo que mencionas, ¿no? Esto del el famoso art pour l'art, arte por el con el fin de hacer simplemente arte, ¿no? Art for the sake of art. Y en ese sentido, me encantaría saber también qué espacio, que de alguna manera ya lo has contado, pero siento que tiene una importancia especial el arte, la cultura en tu vida, ¿no? Sé que vienes de una familia muy vinculada con el arte. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, yo creo que el arte siempre ha estado presente en mi vida de alguna forma. Y bueno, también he tenido que encontrar mi propio camino, ¿no? Desde mi abuelo era coleccionista de arte y no pude compartir mucho con él porque murió cuando yo era muy chiquita, pero el arte en la familia de mi mamá siempre estuvo muy presente, ¿no? Ella creció en ese mundo, era parte importante de la vida de mi abuela y luego mi mamá, de hecho, se dedicó a eso, ¿no? Su carrera profesional, ella es profesora de historia del arte, con lo cual pasamos nuestra vida con mis hermanas viajando a ver museos o a ver iglesias, y a conectarnos un poco con la historia desde ese lugar también. Pero sí siento que ese era un arte como más clásico, no tan vivencial, sobre todo, sino más desde su valor histórico, lo que representó en su momento, lo que se aprende del mundo a través de saber más de la vida de un artista que vivió hace 300 años. No era tan vivencial, y es interesante porque, de hecho, creo que crecí en una casa donde más bien no había tanto arte vivencial, no era algo que mis papás hiciesen en su día a día, ni que cultivamos tanto nosotras como yo con mis hermanas o como familia. ¿Con Y que vivencial te refieres a me qué? refiero como a hacer algo de arte, ¿no? Porque creo que una cosa es aprender de arte, leer de historia del arte, ver arte, ¿no? Consumir arte, y otra cosa es tú hacer arte, ¿no? Tú sentarte y bien sea escribir, pintar, bailar, hacer música. Entonces, ese hacer no fue muy presente en mi crianza. Creo que fue la escritura lo que yo encontré y me fue, como les contaba, enormemente valioso. Pero ya ha sido en mi vida más adulta que me he relacionado con ese hacer de otras formas, ¿no? De hecho, Germán, mi esposo, es músico y creo que con él he podido ver un poco lo que es alguien que hace arte todo el tiempo de manera continua, ¿no? Mi cuñado es artista y también veo lo que es que sea parte de tu día a día de manera más tangible, digamos. Y ha sido lindo también. Creo que es otra manera de relacionarnos con el arte que hay que cultivar y me parece muy, muy valiosa. Más adelante vamos a también conversar un poco acerca de esta intersección entre el arte, entre lo creativo y la tecnología, ¿no? Que es un campo en el que estás muy metido, pero antes de eso me gustaría saber, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente creativa? Esa es una buena pregunta porque de hecho creo que diría esta semana. A Esta ver, semana ya. tuvimos un offsite con mi equipo. Nosotros trabajamos remoto usualmente y siempre una vez al año, si podemos dos, nos encontramos en persona porque creo que a pesar de que el trabajo remoto tiene mil ventajas, hay cosas que no es igual, ¿no? Y justamente las cosas que no son igual son esos elementos más de diseño, de sentarnos y pensar, de traer ideas divergentes, de refutar nuestras propias miradas. Entonces vengo de una semana en la que he hecho eso todos los días y ha sido agotador de un lado, es verdad, de otro lado tan refrescante y tan valioso, porque
creo que nos hemos dado ese tiempo libre de crear. Oye, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Hay nuestras, no sé, las mujeres que son parte del Laboratorio Plus tienen este dolor. ¿Cuáles son los caminos para resolverlos? ¿Cómo vemos referencias? Nos inspiramos de otras historias, las escuchamos a ellas y de ahí surge otra idea. Y creo que también ha sido lindo porque hemos podido crear en colectivo, que creo que es otro aspecto bonito del arte y la creatividad, cuando no eres solo tú en tu mundo, sino que yo pienso algo y alguien más lo complementa y alguien construye sobre eso. Entonces, sí, vengo de unos días bien creativos. Creativos. Ahora, yendo un paso hacia atrás, como tú mencionaste, a los 18 años te fuiste del Perú, ¿no? Saliste, me imagino que graduada del colegio a estudiar y luego pasaste muchos años, sobre todo en, bueno, digamos, en el mundo anglosajón, pues, ¿no? Londres, Nueva York, Washington, D.C., em, y ya me contarás qué más, pero cómo te marcó ese tiempo en el mundo anglosajón? Uy, me marcó de manera bien profunda, bien profunda. Yo creo que primero por, por el irme de mi hogar, ¿no? Yo soy de aquí, crecí toda la vida en Lima, sí, viajé a conocer, pero realmente todo mi mundo estaba en el Perú. Y creo que irme a vivir fuera, sola, a una ciudad lejos, a una cultura distinta, en un idioma que no era mi primer idioma y que había aprendido muy bien académicamente, pero que no manejaba coloquialmente realmente, fue un zamacón bien duro y fue también la oportunidad de, yo creo que de descubrirme a mí misma fuera de mi entorno, que es algo que es desafiante porque uno se suele definir un poco por su entorno, ¿no? Yo quién era antes de irme, yo era mi familia, yo era mis amigas, yo era mi colegio, y claro, cuando me fui me encontré con que ya no había nada de eso, donde yo pudiese encajar y sostenerme un poco, yo soy esto porque aquí pertenezco. No, yo llegué a Londres y no pertenecía a ninguna parte y tenía que empezar a construir eso otra vez. Entonces fue como un enfrentarme a, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y yo por qué estoy aquí? Y realmente cómo aprendo a vivir sola, ¿no? Creo que fueron, de hecho, al comienzo fueron para mí unos meses de bastante soledad. Si miro atrás en mi vida, creo que esa etapa apenas me fui, ese primer año, yo creo que es el año que más sola me he sentido, porque está realmente tratando de encontrar mi lugar otra vez. Y, ¿No tenías una tía, un no tenía amiguito, nada, nada? nada, nada. No, nada tenía. Empecé a construir, sí, pero me tomó un tiempo, la verdad. Por la barrera del idioma me tomó un tiempo. Luego, bueno, saqué mis estrategias, ¿no? Me busqué mis amigos latinos, porque en mi año no habían latinos. Era todos mis compañeros y compañeras de la universidad eran de India, de China, de Corea, de Pakistán. Que claro, era una experiencia interesantísima culturalmente, pero bien desafiante para construir relaciones íntimas tan rápido. Además, la barrera del idioma, el acento. Entonces, de ahí fue encontrando mis estrategias. Creo que cuando encontré mi grupo de amigos más latino, todo empezó a fluir un poco mejor. Pero creo que igual esa etapa fue bien importante por esta necesidad de definirme a mí misma. También creo que el arte jugó un rol muy crítico ahí, porque eh, creo que en esos momentos de soledad es también donde tu mundo interior muchas veces es lo que te sostiene, ¿no? ¿Qué mundo interior eres capaz de cultivar para sentirte arraigada y salir adelante a pesar de que el contexto es desafiante? Y yo creo que tenía un mundo interior bastante rico, ¿no? Cultivado en gran medida por la escritura, por la lectura, por intereses que tenía que me ayudaron a sobrellevar y que al final, bueno, del otro lado salí con más herramientas para lo que ha venido después en mi vida. Genial. ¿Qué es lo que, cuando estábamos hablando, hablamos, claro, obviamente de Londres, luego te vas a los Estados Unidos, has vivido en Nueva York, en Washington, pues son ambientes, bueno, anglosajones.
que tienen una cierta cultura, tienen ciertos códigos también, em, una oferta, pues, cultural y de entretenimiento posiblemente muy amplia. ¿Qué es lo que más extrañas de esas épocas ahora acá en Lima? Ay, sí, extraño varias cosas. O sea, ningún lugar es perfecto, ¿no? Y hay cosas que también mis años fuera aprendí a valorar muchísimo de nuestra cultura aquí en el Perú, en América Latina. Pero sin duda hay cosas que extraño de mi vida afuera. Una cosa que extraño es un poquito no sé si la palabra es anonimato, pero el estar en un contexto donde no conoces a nadie y nadie te conoce, ¿no? No hay ninguna liga con que tu familia o tu ciudad o tu colegio, tus amigos de acá, no, sino que es como un espacio plano y abierto para empezar a construir nuevamente. Y eso es algo que, de un lado, lo que tenemos acá es lindo y lo aprecio un montón, pero una parte de mí también extraña ese sentimiento sí, de ser extranjera, la verdad, ¿no? De ser extranjera en otro lugar. Creo que es algo que disfruté también un montón. Eh, Definitivamente creo que la oferta diversa a nivel cultural y intereses también es algo que aproveché un montón. Creo que las ciudades donde viví tenían una oferta musical, teatral, cultural, riquísima, ¿no? Culinaria, porque son espacios conformados por gente de tantas partes del mundo. Si bien es una cultura anglosajona, o sea, Londres, de verdad que yo creo que es la ciudad más diversa del mundo. O sea, tienes gente de absolutamente todas partes. Y luego una ciudad como DC, tienes tus comunidades, el barrio donde está toda la comida etiopiana y tienes restaurantes tailandeses riquísimos. Y en Nueva York, yo estaba en Colombia y vivía por Harlem, ¿no? Y tienes ahí la cultura, digamos, afroamericana, histórica, que tiene sus propias dinámicas. Entonces, ese sentimiento de estar inmersa en un lugar donde hay tantas culturas distintas, también es algo que una parte de mí extraña, porque acá no tenemos tanto eso, ¿no? Y sí, creo que esa mirada de no ser de ahí te da otra perspectiva de las cosas que a veces es bonita también. Y posiblemente fue esa diversidad y esa oportunidad que tuviste de experimentarla la que también contribuyó a abrir tu mente y, y quizás el momento que regresas, y acá me gustaría hablar un poquito acerca del génesis de Laboratoria, de cómo surge ese bichito que posiblemente mutó de una idea muy diferente a otra, ¿no? Sí. Entonces, me encantaría que nos comentaras un poco cómo surge eso, cómo fue mutando. Siempre desde el principio supieron que iba a ser eso, fue una cosa y que después se transformó en otra. Sí, sí, sin duda mi mente, yo creo ¿Dónde yo creo estaban? que yo creo ¿Dónde que mi estabas? Ujú. si mi mente en mis años viviendo fuera, creo que pasaron 2 cosas. Mi mente se abrió, sin duda alguna. Yo, o sea, como de un contexto relativamente tradicional aquí, había tenido muy poca experiencia y había visto algo siempre muy parecido. Y creo que esos años fuera me abrieron la mente a lo que era posible. Y lo otro que yo creo que gané en toda esa experiencia fue mucha más confianza en mí misma, ¿no? Como pasé por esta soledad que te contaba, mudanzas múltiples veces, viví en miles de casas con distintas personas, trabajos. Creo que realmente me equipé y terminé esos años diciendo, pucha, en verdad, o sea, he podido hacer varias cosas y me he probado a mí misma que puedo hacer esas cosas. Entonces, yo creo que regresé a Perú. Bueno, primero regresé porque quería volver, ¿no? De verdad, todos mis años fuera tenía esa piedrita en el zapato de, ay, ¿cuándo voy a regresar? ¿Cuándo voy a regresar? ¿Para Ay, qué querías regresar? quería regresar porque tenía este sentimiento de que hay tanto que hacer acá, ¿no? Y esa realidad, hay tanto que hacer acá. Y tenía también mucha conciencia de haber sido afortunada en mis oportunidades, ¿no? Las oportunidades educativas que tuve acá, la oportunidad que tuve de irme fuera. Entonces siempre creo que me he sabido muy afortunada y muy comprometida también con, bueno, esa fortuna, o sea,
uno tira una moneda y nace donde nace, ¿no? Y si yo tuve la fortuna de nacer en un lugar que me encaminó hacia esas buenas oportunidades, ¿cómo no intentar devolver eso con mi talento, con mis ganas? Eh, y para mí Perú de verdad está muy vinculado a mi propósito y creo que eso siempre fue así. No sé también por qué, pero siempre lo he sentido muy cercano a mi propósito de vida, ¿no? A este sentimiento de algo tengo que hacer yo para que por este país pueda ser un poquitito mejor, ¿no? Poner un granito de arena con mi tiempo. Entonces, eso fue lo que me hizo volver. Quería probarlo. Volví igual, obviamente con miedo de pensar tantos años que he pasado fuera, cómo va a ser este momento, me voy a adaptar, no me voy a adaptar. Eh, Además, en mis años fuera me casé, vine con Germán, bueno, para él también era una mudanza a un país nuevo. em, pero bueno, aquí llegamos y sí, también fue complejo ese periodo de adaptación, creo, pero ya un poco juntando esta mente abierta de lo que es posible, juntando un poco esta seguridad que había construido y estas ganas de hacer algo por el Perú, siento que fue todo confluyendo para poder emprender. Lo de la mente abierta es importante porque creo que algo que yo tuve que agradezco es que no me dejé llevar por, es un camino y esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Solo hay una recta posible, este tipo de trabajo, con este tipo de salario, con este tipo de reconocimiento, en este tipo de empresa. No, la verdad es que no tenía eso marcado y creo que eso, hoy miro atrás y veo, hoy encima que trabajo con muchas mujeres y trabajo mucho en temas de qué vida queremos y la presión que muchas veces tenemos mujeres y hombres también por seguir un patrón es muy fuerte. Y creo que fui bien afortunada de no sentirme tan enraizada en ese patrón en lo profesional y poder tomar decisiones así como, bueno, vamos a intentarlo porque es algo que quiero probar y ya, no hay tanto que perder, ¿no? Más que un poco, de repente, un año de mi vida. Entonces lanzas esta iniciativa que al principio era como un bootcamp pequeño, ¿no? Entiendo, donde formas a 15 personas, si no estoy mal, acá en Lima, y en base a esos resultados empiezas a iterar. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, venimos a vivir a Perú y de hecho yo sí conseguí un trabajo porque de algo teníamos que, que vivir y a la par con Germán y con Rodolfo, un gran amigo nuestro que también se mudaba de la maestría de Nueva York a Lima, decidimos comenzar una empresa, ¿no? De hecho, Germán, mi esposo, él también ya tenía mucho esa mirada de emprender, ¿no? Y él sí es bien arriesgado, decía, bueno, vamos, hay que comenzar algo. Entonces, de hecho, así empezó. Y esa empresa fue una agencia de desarrollo de software, o sea, nada que ver. Pero en la experiencia de tener la agencia, nos fuimos dando cuenta que había una demanda enorme por talento tech, que no habían suficientes perfiles, que era imposible encontrar mujeres y que era algo que para un entry level no era tampoco tan complejo de aprender. O sea, que muchos de los chicos que trabajaban con nosotros no venían de la universidad super top, 5 años de carrera, no, varios habían aprendido por su cuenta, en una comunidad, con un amigo. Y ahí como que empezó a surgir la idea de laboratoria, ¿no? Vimos algunas iniciativas que estaban surgiendo en esa línea en Estados Unidos, empezaban los bootcamps. Y a la par, a mí mi trabajo no me gustó nada, porque justamente ¿Cuál era tu trabajo cuando era un regresaste? trabajo en una organización muy, muy linda la organización, era una ONG americana, Okey. pero que yo también lo había tomado porque me daba un pie acá, un pie allá, Mm. ¿no? Era una organización que tenía su sede en Washington, entonces decía, bueno, ya, este puede estar basado en Perú, pero de hecho era remoto, podía estar basado en Perú, en algún país de Centroamérica y en Washington. Entonces dije, esto ideal, porque si llegamos y nada funciona y no nos gusta, bueno, chapo y les digo, oye, relocation a Washington. Pero claro, cuando me encontré acá, dije, ya estoy aquí, o sea, ya volví. ¿Qué estoy haciendo trabajando remoto para una organización que no siento esa huella? De hecho, lo intenté. Me acuerdo que había un proyecto en Perú. Le dije al que era el project manager, oye, involúcrame en ese proyecto, por favor, porque siento que quiero hacer algo acá. Pero al final, un buen día, dije, justo conversaba con mis amigas de la maestría que me ayudaron a tomar la decisión y que después vinieron también a trabajar a la laboratoria. Un día les dije: "Oigan, me siento así,
tengo esta idea, pero ¿qué hago con el trabajo? Me dijeron, Mari, renuncia, 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 habla con tu familia a ver si alguien te puede ayudar unos meses, ve qué otras fuentes de ingresos puedes tener, pero no vale la pena. Y renuncié. Al final las cosas salieron bien porque mi jefe me ofreció quedarme, le conté por qué era, ¿no? Y me propuso quedarme medio tiempo, ¿no? Unos meses más. Entonces eso me ayudó un montón porque pues tenía un salario todavía. Y de hecho, pero igual teníamos que complementar nuestros ingresos un poquito, a pesar de que en esos tiempos, por suerte, no teníamos hijos y no teníamos tantos gastos. Pero me acuerdo que le pedí después la plata a mi abuela. Y yo siempre digo que mi abuela fue la inversionista ángel del laboratorio porque después nunca me la cobró, ¿no? Le dije, oye, necesito una platita para cubrir mi renta unos mesecitos, a ver si esto sale. Y me ayudó con eso. Así que eso nos dio un poco las circunstancias para poder comenzar y dedicar ese año, ¿no? Que fue el 2014, a hacer un piloto, a ver si había atracción, a ver si podíamos tener resultados. Y la verdad que fue una experiencia linda en la que aprendimos un montón y al culminar teníamos algo bonito entre manos. No es que todo había salido súper bien, o sea, la mitad de las estudiantes del piloto era menor de 18 porque fueron las chicas que encontramos y quisieron participar, pero sí dijimos: "No, acá hay algo especial". Ellas, yo creo que descubrieron una nueva parte de sí mismas diseñando y creando. En ese momento eran páginas web, era algo súper sencillo, pero igual se veía esa ilusión, vimos interés de las empresas, nosotros contratamos a una de ellas en la agencia, otras agencias amigas contrataron también. Entonces, al final de ese año ya fue como, no, ya hay que intentar darle a esto con todo, conseguir financiamiento y estructurarlo para seguir adelante. En ese año que muchas veces es el de la atracción que dices, ¿no? Donde parece que todo está saliendo bien, sobre todo cuando es una iniciativa que empieza a funcionar. Seguramente también hubieron retos, ¿no? Y si no fue en el primer año, a lo mejor en el año 2 y en el 3. ¿Qué retos fueron los que te acuerdas que alguna vez pensaste: "Pucha, voy a colgar los guantes", prácticamente? Sí, uy, hubieron hartos. Y yo creo que es importante hablar de ellos porque tampoco hay que glorificar emprender. Es súper difícil, ha sido muy desafiante y de verdad es un camino lleno de altos y bajos, que emocionalmente puede golpear muchísimo. Entonces, sí, yo creo que en estos, ya digamos, desde que me renuncié y empecé a emprender, han pasado 11 años, ¿no? Eso fue en el inicio de 2014 y han sido 11 años maravillosos, pero súper desafiantes también, ¿no? Y lo siguen siendo. Ahora otra vez estoy empezando y estamos igual. Eh, a ver, yo creo que yo separaría como retos del negocio y luego retos personales, ¿no? Retos del negocio, múltiples veces estuvimos a punto de quedarnos sin plata, ¿no? Teníamos todo un grupo de gente empleado y de pronto, Dios mío santo, si no cae estos fondos, no les vamos a poder pagar a fin de mes. Desafíos que tuvimos corriendo el programa, una vez tuvimos una crisis gigantesca con nuestras estudiantes en Chile por un error que habíamos cometido con el equipo, casi se nos arma la revolución interna, años donde no logramos cumplir las metas que nos habíamos puesto, giros de timón en los que tuvimos que despedir a personas del equipo, decisiones difíciles de separar un equipo, independizar una parte de la empresa, separarnos con nuestros socios, socias. Entonces, ahí hay, digamos que un buen pedazo de desafíos continuos. Qué em, importante lo que dices, no termina. no termina, no termina. Yo creo que eso también es súper importante entender. No, para mí, a veces uno emprende pensando, el éxito, ¿no? Ya llegué y la hice. Yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que emprender si es que disfruta del camino. Si es que no, no vale la pena. No sé, al menos o sea, la gente que le funciona realmente es tan pequeño el porcentaje, es muy difícil. Yo hoy pienso que yo disfruto mi camino de emprender, con todas las dificultades, ¿ah? Disfruto el camino de emprender. Hemos tenido éxito, éxito es relativo, creo que en ciertas cosas sí, hemos logrado tocar e impactar de manera positiva la vida de muchas mujeres y eso me llena de orgullo.
el éxito financiero que uno espera como emprendedor, sin duda no, no es que hemos vendido laboratorio y nos forramos y ya estamos para nada. Entonces, yo hoy pienso es el camino, ¿no? Es el camino y es la compañía para mí, con quien construyo todos los días. El destino, será lindo si llegamos, pero si no, no importa, en verdad. Creo que esa es la mentalidad que a mí me ha ayudado a sostenerme y que hemos cultivado también como equipo. Em, y bueno, te decía, la otra parte son todos los desafíos personales, ¿no? Porque además han sido unos años de como que los 30, ¿no? Yo ya estoy saliendo, ¿no? Empecé antes de llegar laboratoria a los 30, ¿no? Tenía, no sé, 27, 28 cuando empezamos y ahora ya estoy más cerquita de los 40 y son años bien desafiantes en la vida personal. Son los años en los que decidimos tener una familia, tengo 3 hijos chicos, nada, nuestros padres, mis suegros, mis papás también fueron avanzando en su vida y todo lo que eso ha implicado, años financieramente importantes también en esta etapa. Entonces, se va juntando esos 2 mundos, ¿no? De lo desafiante a nivel de negocio con lo desafiante a nivel familiar, personal. Y bueno, y tal vez lo último que diría es la parte emocional, ¿no? Y yo creo que emprender sí requiere una fortaleza especial que uno tiene que ir cultivando. Yo siento que los primeros años, sin duda alguna, no la tenía, ¿no? Aunque yo me sentía muy segura, creo que igual fueron bien difíciles para mí emocionalmente. Y hoy siento que soy mucho más fuerte emocionalmente también, porque todo lo veo con más distancia. Realmente ya tengo como, como decimos acá, el cuero de chancho, ¿no? Vas teniendo ahí un poco más de espalda para aguantar y para que los altos y bajos no sean tan marcados. Claro. Y, en ese sentido, creo que llega Laboratoria Plus, ¿no? Y corrígeme si estoy mal, estoy tratando de inferir de toda esta conversación y lo que he podido, investigar, pero siempre hay un paso siguiente, sobre todo estás en tecnología, número uno, estás en educación, estamos en un país que está constantemente moviéndose, am, hay que mantenerse siempre activo y viendo oportunidades Ujú. y identificando cuando oportunidades empiezan también a mutar y a cerrarse y otras se abren, ¿no? ¿Cómo se diferencia Laboratoria Plus de Laboratoria y por qué surge en este momento? Sí, sí, es interesante porque además yo creo que uno va separando, bueno, la vida de la empresa que tú creas y también tu vida como emprendedor, ¿no? Y qué es lo mejor para la empresa y qué es lo que ya tú empiezas a querer. Y yo creo que el deseo de comenzar algo nuevo es algo que en su momento lo sentimos mucho con mis socios, ¿no? Y mis socias, nos sentíamos felices del laboratorio y veíamos que el laboratorio tenía todo un camino por delante para ser una organización que trascienda, pero a la vez ya nosotros a nivel personal decíamos, ay, pero qué ganas de empezar otra vez, ¿no? Ya, digamos, esto ha sido cuando ya teníamos 8, 9 años con laboratoria. Entonces decidimos, como dicen en inglés, divide and conquer, ¿no? Y, y bueno, en paralelo, otros del equipo salieron a comenzar Caudal, que es un spin-off, y quienes nos quedamos decidimos que mi socia Gabriela se iba a quedar al liderazgo de laboratoria, mientras yo y Rodolfo salíamos a probar un nuevo producto. Y la verdad es que ha sido lindo para mí volver a empezar, me ha hecho muy feliz, creo que me doy cuenta que me encanta esta etapa. Laboratorio me dio esta etapa inicial y luego me dio toda la etapa de tratar de consolidar y escalar una organización que la disfruté muchísimo, pero ya sentí esas ganas de, quiero otra vez como remangarme, volver a empezar, tener un poco el lienzo en blanco. Y así fue como empezamos con Laboratorio Plaza. En verdad empezamos con un lienzo en blanco y ese lienzo nos ha ido llevando a este espacio en el que estamos hoy, que es un espacio que se enfoca en mujeres que están ya en una etapa más avanzada de su carrera, como en el medio, decimos, ¿no? O sea, cuando no eres junior, no estás en tus primeros 5 o 7 años de trabajo,
pero todavía no eres súper senior, ¿no? No es que, ya tengo el equipazo, toda el área a mi cargo y estoy ahí en track para ser la gran jefaza. No, es un poco este espacio en el medio donde empiezan un montón de cuestionamientos respecto a qué quieres para tu vida, tu futuro, tu carrera, quién eres tú como líder, ¿no? ¿Quién quieres ser en el trabajo? ¿Cómo construyes una carrera que se alinee más a tus valores, a tu propósito? ¿Cómo realmente repensamos qué significa crecer en nuestras carreras, ¿no? Y cómo lo hacemos desde un lugar mucho más acompañado? Entonces, llegamos un poco a este espacio y así hemos ido poquito a poquito consolidando una comunidad. Laboratorio Plaza hoy es una membresía Mm. para mujeres que Ese es el es, modelo sí, ese de es el negocio. modelo. Es una membresía para mujeres que están en esta etapa de su carrera de cambio, de cuestionamiento, de tratar de entender hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir y cómo hago para llegar ahí. Y nos hemos convertido en un espacio que de alguna manera brinda el soporte, la compañía, las habilidades, las referencias, la comunidad, las conexiones para navegar eso, ¿no? Y salir del otro lado más fuerte, más clara, más segura, para construir carreras plenas también. Y ha sido bien lindo, porque creo que era como un nicho que no estaba muy contemplado. Y la verdad que a veces ese crecimiento de carrera es solo, es desafiante. Y hemos encontrado que hacerlo de manera más comunitaria tiene un impacto muy, muy grande en el bienestar de las que somos parte. Ahora hay algo interesante, quizás volviendo un poco a laboratoria. em, no me quedó tan claro si laboratoria sigue, pero tú ya te despuntas un poco de laboratoria. Sí, Laboratoria sigue. Laboratoria, digamos, es una organización que, como les contaba, comenzó en Perú, pero luego creció en toda América Latina, con el foco de formar a mujeres para empezar a trabajar en el sector de tecnología, ¿no? Y mujeres que tal vez no hubiesen tenido una buena oportunidad todavía de carrera, ¿no? De una buena universidad, de un buen trabajo, pero que tenían todo el potencial. Entonces, a eso nos hemos dedicado por los últimos 10 años. Ese sigue siendo el foco. Ha ido iterando el programa un montón. De hecho, hoy el mercado ha cambiado muchísimo, entonces también han ido surgiendo nuevas líneas, pero digamos que todo está orientado a cómo, acompañar a mujeres que no han tenido las mejores oportunidades educativas laborales aún, y equiparlas para entrar y conseguir trabajos y construir carreras en la economía digital de América Latina, ¿no? Ese es un poco el foco, ese vínculo entre el talento y el mercado de la era digital. Em, yo ya no estoy en el día a día, ¿no? Yo estoy, digamos, como socia, estoy en el directorio, acompaño a Gaby todo el tiempo, pero mi día a día ya está 100% en Laboratoria Plus. Ok. Que igual hay mucho vínculo, ¿no? De hecho, hoy en la membresía de Laboratoria Plus tenemos a muchas egresadas de laboratorio, que salieron hace 7, 8 años, ¿no? Y que han ido avanzando y creciendo en sus carreras en tecnología, y hoy buscan ese otro espacio para definirse como líderes, para crecer su influencia, para tener más claro a dónde quieren llegar. Ahí es donde me surge una pregunta para ti, ¿no? Basada en toda esta experiencia que has venido acumulando eh, desde la tecnología con mujeres, especialmente o exclusivamente, entiendo, ¿no? Y es que justamente cómo Laboratoria, no Laboratoria Plus, se adapta a este cambio tecnológico, ¿no? O sea, de repente tenemos una revolución de AI, de inteligencia artificial, que prácticamente vuelve obsoleta a al programador más junior, posiblemente, y quién sabe qué pasará después, ¿no? O sea, y hasta Mm, dónde va a llegar. En ese sentido, claro, estoy seguro que no tienes todas las respuestas, nadie las tiene posiblemente en el mundo. Mira lo que acaba de pasar con sí, China y sí, Estados sí, Unidos, o sea, los que se sí. sentían Reyes, de pronto no tienes nada. Sí. pero interesante, o sea, yo quizás había asumido, y por eso te decía, ¿no? Había asumido que el pivot de laboratoria era justamente para
tratar un poco de salir de esa incertidumbre o certidumbre, entre comillas, que puede y pivotar hacia algo Ya. más, ¿no? Pero no es el No, caso, no, no es honestamente. el caso. Mira, te cuento ahí porque yo creo que de verdad que la vida está llena de lecciones y una de las lecciones más importantes es eso, no hay meta, ¿no? Cuando tú crees que llegaste a la meta se mueve Sí. y el camino te lo cambian y el terreno de pronto es otro. Y tú te entrenaste para una maratón y de pronto cambiaron las circunstancias y estás corriendo un sprint. Ujú. Entonces, así es, ¿no? No es que tú alcanzas, es continuo. Y yo creo que nosotros lo hemos vivido muy, muy, muy de cerca en los últimos años en laboratoria. Nosotros, yo creo que en laboratoria estuvimos como en el lugar correcto, en el momento correcto, para correr una ola que cuando la empezamos a correr era una olita mini y se hizo gigante, ¿no? Y tuvimos la dicha de estar desde el comienzo, de ser, yo creo que una de las organizaciones mejores preparadas para correr la ola. Escalamos, formamos a miles de mujeres, nuestra tasa de empleabilidad era del 85%, nuestras estudiantes triplicaban, cuantuplicaban sus salarios, colocamos talento en más de 1.300 empresas, o sea, fue una cosa increíble. Y fue probar que podías tener una mujer que de repente está en un trabajo de operativo, administrativo o desempleada y ganando un salario mínimo y en 6 meses podía ser desarrolladora junior en el banco más grande del país, en la startup más chévere del país y ganar 4 veces ese salario. Entonces íbamos así con todo y de hecho, siempre recordamos este momento con mi equipo porque tuvimos un offsite de equipo, de estos que les cuento que como trabajamos remoto y así nos encontramos, a fines de 2022. Y hicimos un planning para laboratoria increíble. O sea, de hecho ya estábamos igual con la transición. Yo ya iba a salir a Laboratoria Plaza, ya anunciamos que Gaby iba a ser la nueva CEO. Dijimos, vamos a quintuplicar el número de egresadas que atendemos, vamos a llegar a 100.000 mujeres. Así era una cosa loca. Empezó el 2023 y de pronto empezamos a ver que las tasas de empleabilidad cae, cae, cae. El número de vacantes que tenemos todos los meses para colocar a nuestras egresadas cae, cae, ¿Por qué? cae. Por el advenimiento de la inteligencia artificial. Bueno, fue la tormenta perfecta Okey. realmente, ¿no? Porque esta tendencia continuó todo el 2023 y todo el 2024. O sea, los últimos 2 años el mercado de, digamos, de talento en el mundo del software cambió, cambió de manera importante. Pasaron varias cosas. Primero vino la ola empujada un poco por los layoffs, ¿no? Acuérdate que 2022 hubo una crisis grande de la industria de venture capital. Uf, los fondos cerraron el caño después de haber sobreinvertido muchísimo en pandemia. Fondos, empresas, todo el mundo dijo con todo, no, fue una fiebre loca el 2021. El 2022 la cosa empezó a caer y eso hizo que de pronto hubiesen cientos de miles de programadores despedidos, ¿no? De las empresas más grandes del mundo, trabajazo, gente talentosísima despedida. Entonces empezó a haber mucho más disponibilidad de talento más senior. Em, y mientras esto pasaba, ¿no? Y cambiaba un poco las condiciones, las empresas dejaron de invertir tanto en digital, ¿no? Cerraron un poco el caño, esto también afectó un poco la demanda por talento y luego llegó la inteligencia artificial, que uno de los espacios donde más adopción ha habido es en el mundo del software. O sea, la inteligencia artificial hace a un desarrollador bastante más productivo y eso es súper bueno de muchas formas, pero no deja de tener un impacto en la demanda por talento junior específicamente. Entonces, sí empezamos a ver cómo la demanda por talento junior empezó a caer y caer y caer, ¿no? Y de hecho no ha dejado de caer. También se empezó a segmentar, ¿no? Antes nosotros formábamos a 700 mujeres prácticamente en un perfil y se empleaban todas. Hoy ya eso no pasa, ¿no? La demanda es mucho más segmentada por el tipo de tecnología, el tipo de stack. El estándar fue subiendo, cosas que antes eran un bueno, pero no necesario, como el inglés, hoy son absolutamente necesarias. Entonces fue como una tormenta perfecta que realmente sacudió nuestro modelo de negocio core. Y bueno, nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que adaptarnos como cualquier organización. Un montón de organizaciones en nuestro espacio lamentablemente no han sobrevivido. Nosotros tuvimos la suerte de habernos anticipado a tener una buena situación financiera que nos dio un poco esa espalda y entonces
2023 fue un año de probarlo todo con el mismo modelo. 2024 dijimos, este modelo probablemente ya fue, entonces este que sea un año de experimentar con otras cosas, a ver para dónde va. Y nos dio mucha claridad y 2025 ya el laboratorio tiene una nueva estrategia que sigue en el mismo espacio, pero a la vez es distinta, ¿no? Hemos como desmembrado un poco el valor del bootcamp en distintas líneas de acción. Entonces ahora hay un programa con foco en empleabilidad, pero que se enfoca más en los skills de cómo te ayuda a que seas mejor buscando un empleo, a entender qué empleo es para ti, ¿no? Otra línea de habilidades técnicas, pero no para que trabajes como developer per se, sino para complementar tu perfil, porque hoy muchos más roles requieren un cierto nivel de habilidades digitales. Em, Alianzas con las empresas para seguir formando talento, pero de manera más ad hoc, ¿no? A sus propias necesidades. Entonces, sí, yo la verdad que soy optimista. Yo creo que el laboratorio va a tener un muy buen futuro, pero sí han sido unos años de readaptarnos y un poco una cachetada que te recuerda que nadie tiene nada comprado, ¿no? Esto es una tarea de remar todos los días. todo el tiempo y todos los días, claro. Ahora, am, parte de la estrategia desde el principio de Laboratoria y de Laboratoria Plus, entiendo, ha sido esta visión de internacionalizar, ¿no? A nivel latinoamericano. ¿Cuáles han sido las claves para lograr esto? Sería interesante compartirlas siendo una startup peruana desde Lima, Perú, que no necesariamente es una capital ah, o la capital, ¿no? de Sudamérica o de Latinoamérica en este caso. Em, Cuéntanos. Sí, sí, yo creo que esto siempre me hace pensar que uno trae quién es y sus vivencias a lo que hace. Y en mi caso, mis vivencias eran muy latinoamericanas, porque, bueno, como ahí te contaba, en Londres hice mis amigos latinoamericanos, de ahí me mudé a Washington, tuve amigos de todas partes, de ahí en Nueva York fue igual. Mis amigas más queridas, muchas son de esa época de mi vida y son de distintos países de la región. Me casé con un ecuatoriano, entonces toda mi vida está como muy latinoamericanizada. Y de hecho, cuando vinimos a Perú, empezamos Germán de Ecuador, Rodolfo de Venezuela y yo de Perú. Entonces, como que por diseño teníamos esa mirada, ¿no? De hecho, me encantaría decirte que fue algo así súper estratégico, que anticipamos y pensábamos, pero la verdad es que no. La verdad es que yo creo que vino por quienes éramos. Y, y de hecho, la escala en laboratorio fue muy casual y muy mal organizada al comienzo, porque cuando hicimos el piloto aquí en Perú, mis amigas de la maestría, en particular una que estaba en Chile y otra que estaba en México, me acompañaban muy de cerca y me decían: "Uf, está increíble, Mari, algún día tenemos que hacer algo así acá", ¿no? Y de pronto un buen día, las 2 se aburrieron de sus trabajos y dijimos: "Ya, o sea, ¿por qué no vienen? Conocen lo que estamos haciendo y cada una lleva un piloto a Chile y uno a México a ver qué pasa". Y así empezamos, es la realidad de las cosas. Y fue bien turbulento, pero al final lo logramos. Y eso nos permitió consolidar esa operación de laboratorio desde bien temprano, en Chile, en México. Luego ya más estratégicamente nos asociamos con Regina en Brasil y abrimos con ella allá. Luego ya nosotros directamente abrimos en Colombia. Entonces ya después vino una etapa un poquito más profesional de escala. Em, y Pero ¿crees que ahí la clave, si es que hay una, o quizás una un poquito más importante, fue que, como tú decías, estuvieron en el momento preciso, en el lugar preciso, o era la persona, las personas con las que te asociaste ahí, que eran estas 2 personas muy yo creo que es una mezcla de las dos cosas, porque así como encontramos esa oportunidad para laboratorio en el Perú en el 2014, Chile y México en el 2015 eran lo mismo y más, ¿no? O sea, la misma problemática se daba, la misma oportunidad había y tampoco había muchos players todavía, o sea, el laboratorio también fue bien pionera en esos mercados. Entonces, eso era un requisito, pero el otro, la verdad es que fueron mis amigas, porque eran gente, primero de toda mi confianza. Y yo me acuerdo que alguna gente me miraba y me decía: "Mari, ¿en verdad tú les estás dando todo? O sea, no entiendo, les estás dando todo lo que tú has construido para que lo repliquen allá, pero es tuyo". Y yo decía:
no, no es mío. O sea, esto es una iniciativa que es buena para el mundo. ¿Y qué más quiero que mis amigas lo construyan también, no? Entonces, teníamos esa cercanía, esa confianza y, pucha, ellas las 2 son unas tromes, ¿no? Son buenísimas. Entonces, ellas fueron emprendedoras también. De hecho, después ya formalizamos las cosas y son mis socias, ¿no? Y son igual de dueñas, entre comillas, del laboratorio de lo que soy yo. Y lo mismo la esposa de Rodolfo, Ana María, que se unió al laboratorio aquí en Perú para hacerla crecer. Entonces, así fuimos creciendo y luego también encontramos un montón de valor en ser un proyecto latinoamericano para el equipo, para nuestras estudiantes. Hoy lo vemos también en Laboratorio Plus, ¿no? De hecho, hoy nos estamos debatiendo bastante porque Laboratorio Plus, como es más joven, ¿no? Tiene un añito y pico, eh, hemos empezado con mucha más fuerza en Perú, ¿no? Hoy todavía la mayoría de nuestras members son peruanas y nos debatimos un poco, ¿no? Yo a veces digo, ¿será que deberíamos darle con todo y focar todos los esfuerzos en Perú por crecer acá y después pensar en otros mercados? Pero la realidad es que hay valor enorme en tener una comunidad de mujeres latinoamericanas, ¿no? A una mujer que de repente trabaja en el BCP en Perú, eh, le es increíble de pronto conectarse con alguien que tiene un rol parecido en Citibanamex en México, o en BCI en Chile, o a alguien que es diseñador en una startup en Colombia, también le abre la mirada y le abre puertas compartir con alguien que es diseñador en una startup en México. Entonces, es lindo ese sentimiento de compartir con mujeres de otro país que a la vez te enseñan cosas distintas, pero también comparten tanto de quién eres. Ahora, definitivamente, eres una impactor y por eso también estamos muy felices de tenerte acá. Sin embargo, esta definición de impacto social, este concepto en sí, es difícil de medir muchas veces. Entonces, ¿cómo haces tú, cómo hacen ustedes para medir ese impacto de manera, claro, hay maneras muy straightforward de medirla, pero qué has aprendido en esta época, en este tiempo al frente del laboratorio de Uploads, en cómo se mide el impacto social? Sí. Mira, yo creo que en laboratoria hicimos un súper buen trabajo y creo que ese fue un gran diferenciador en nuestra historia. Eh, También porque teníamos la suerte de tener un modelo bien fácil de medir, ¿no? Porque ¿qué buscaba laboratoria? La empleabilidad de nuestras estudiantes. Entonces, era relativamente sencillo. Nosotros medíamos ingreso previo al bootcamp, ¿no? Si estaba trabajando o no. Ingreso post programa, que nosotros teníamos toda esa data porque nosotros gestionábamos la colocación. Y luego crecimiento en ingresos mediante todas las encuestas que hacíamos en nuestra comunidad de egresadas, que hacemos todavía, a los 6 meses, a los 18 meses, a los 3 años. Entonces, ese corno más ya te da una data durísima, ¿no? O sea, nosotros teníamos, por darte un ejemplo, más o menos el 70% de nuestras estudiantes que ingresaban al bootcamp estaba sin empleo formal, sin empleo, digamos, full time, estaba en desempleo o empleo muy precario. Al salir, 85% de ellas estaba en un empleo formal de tiempo completo. De las que sí estaban empleadas antes de entrar, el ingreso promedio era un ingreso alrededor de los 350 dólares al mes, ¿no? En soles, alrededor del salario mínimo, 1.200 soles al mes. El salario de salida, digamos, en nuestros buenos años antes del cambio de último tiempo, era un salario como de 1.200 dólares al mes, dependiendo del mercado, ¿no? Unos 4.000 soles al mes. Entonces, ese diferencial salarial por la tasa de empleabilidad, por los años que ellas van a estar en el mercado, es un impacto muy tangible. De hecho, hicimos un estudio con una metodología que se llama el retorno económico social de la inversión filantrópica, donde hacíamos todos esos cálculos. Oye, por cada dólar que invierte un donante en laboratoria, ¿cuánto retorna ese dólar? No le va a retornar al donante, le retorna a la sociedad, ¿no? Si tú ves cuál hubiese sido el destino de un estudiante con las características de un estudiante de laboratoria.
sin laboratoria versus con laboratoria, y ese es el delta, que es nuestro impacto. Entonces, lo pudimos hacer muy, muy bien. Hoy en Laboratorio Plaza es un poco distinto, ¿no? Todavía no es tan tangible, estamos entendiendo por dónde va a ir, o sea, hay cosas que son autorreportadas, que son valiosas, que ya tenemos muchísimo de eso, como tu sentimiento de confianza, tu sentimiento de seguridad, tu claridad sobre tu liderazgo, tu sentimiento de bienestar, de sentirte acompañada en tu carrera. Entonces, todo eso es importante, pero eso es autorreportado, ¿no? Yo creo que nuestro sueño ahí es en el tiempo, cuando tengamos una masa crítica, ¿no? El día que tengamos a cientos de miles de mujeres formándose como líderes y profesionales en Laboratorio Plus, que es un espacio muy guiado por valores, ¿cuál va a ser su impacto en el mundo profesional? Y yo creo que va a ser muy grande, porque en Laboratorio Plus nuestras members aprenden a ser líderes auténticas, humanas, cercanas, y entonces cuando eso se escale, yo estoy segura que va a ser gigante, pero tendremos que descifrar la mejor manera de medirlo en su momento. Y hablando de liderazgo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo manejas tú esa atención que viene hacia ti? De alguna manera, incluso esa fama, la gente te para a veces en la calle. ¿Has tenido un espacio de tiempo muy mediático, en los años pasados? ¿Cómo manejas esa atención que te viene encima? Sí, sí, creo que no, creo que al comienzo me incomodaba un montón, creo que fue de las cosas que más me costó. Yo al comienzo me acuerdo que era, uy, no, ¿cómo voy a salir yo en la revista? No, no, yo no quiero ser la que tiene que estar ahí en la tele. Pero claro, también entendí que era importante para nuestra labor en laboratoria y por eso, bueno, lo empecé a hacer. Y, y creo que al final del día, como todo, uno es cuestión de entender por qué haces las cosas, y también de mantenerte fiel a ti misma, ¿no? Yo no siento que eso me haya cambiado en nada. Creo que al final del día lo veo como una parte más de mi trabajo. Si tengo que ir, sentarme, hacer la entrevista para hablar de lo que estamos logrando, lo hago feliz de la vida. Em, Me siento súper honrada y es lindo cuando alguien se me acerca y me dice algo y nada, me siento feliz por eso. A la vez también, obviamente, he tenido que aprender a decir que no a un montón de cosas. Eso ha sido algo que no me ha sido fácil, pero me he hecho bastante buena, porque en un momento sí estaba súper agobiada con la cantidad de demandas de mi tiempo. Y ahora digo: "Ay, lo siento mucho, pero no puedo", y ya, y no me siento tan mal al respecto. Me siento un poquito mal, pero tampoco me torturo al respecto. Entonces, eso también creo que me ha ayudado, y siempre tener los pies bien en la tierra, ¿no? Yo considero que es como te digo, o sea, mm que el laboratorio ha tenido un gran éxito, creo que estamos en la cancha, ¿no? No me siento ni yo distinta, ni mejor que nadie, y entonces sí, lo veo como una parte más de mi trabajo, la verdad. Y también a mi manera, hay cosas que sí, he tratado de entender desde dónde yo puedo cumplir ese rol e influir, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta escribir, que te contaba, y esa es un poco mi manera de comunicarme también, ¿no? La verdad no me gustan tanto las redes sociales. Bueno, he tratado de no basar nuestro crecimiento en eso tampoco, porque no es algo que a mí personalmente sea el espacio que más disfruto. Em, Así que sea súper importante para nuestro trabajo. También hay como una decisión, ¿no? De, bueno, yo qué quiero para mí, qué me hace bien a mí, en balance con qué necesita mi trabajo. En ese sentido, en estos 11 años ya acá en el Perú, algo que me encanta siempre preguntar y es, ¿qué has aprendido del Perú y de los peruanos que no sabías? Y es así también ambivalente siempre, porque de una parte me siento súper orgullosa del Perú, me siento siempre muy orgullosa de ser peruana, le tengo un amor muy grande a nuestro país y siento que somos un país de gente, en verdad en general, buena, buena, cariñosa,
Eso es algo que me encanta, ¿no? Yo incluso me acuerdo mucho cuando vivía afuera, ¿no? Llegaba y desde cómo te trata el taxista, hasta cómo te trata la señora en la bodega, hasta cómo la gente te saluda en la calle, se ríe contigo. Eso es algo que me gusta un montón realmente. Em, Creo que también otra cosa que tiene lo bueno y lo no tan bueno es que somos un país de gente que la lucha. Somos un país que está acostumbrado a que nadie nos dé nada y la gente rema con su propia escoba, ¿no? Hasta donde pueda ir. Creo que eso tiene una parte muy buena de, oye, vamos para adelante. No somos un país de gente que esté esperando que le den, sino de gente que hace. Y creo que eso es un potencial gigante, ¿no? A la vez, creo que somos un país que ha dado muy poco por su gente y la gente merece mucho mejores condiciones. Y ahí sí es urgente darle la vuelta. Em, y también creo que hay cosas que si queremos realmente salir adelante, sí tenemos que atender y cambiar. O sea, necesitamos empezar a construir una visión en conjunto, una visión ambiciosa, sentirnos merecedores de más cosas, soñar en grande, preocuparnos un poco más por la persona de al lado, ¿no? No solo por mí, sino porque quién tengo al lado y cómo construimos algo más grande en conjunto. Entonces, yo veo al Perú como una sociedad que tiene mucho potencial y que tiene muchos elementos que no dudo por un segundo que nos pueden hacer un país grande, pero también veo que muchas veces nos metemos un poco cabe y creo que ojalá mi generación sea esa generación que pueda haber un cambio real, ¿no? Donde nos alineamos y empezamos a remar en la misma dirección, que sea una dirección mejor para todas las personas. Fantástico. Ahora entramos un poquito en la recta final y me gustaría que nos compartas, ¿qué le dirías a la Mariana de 16, 18 años, que estaba un poquito dudosa, que no sabe si la va a hacer, no sabe si está en el camino correcto? Y reflejando a esa Mariana tuya, las personas en general, las chicas de 18 años que te pueden escuchar y que pueden encontrar inspiración en tus palabras, ¿qué tips ganadores les darías en cualquier sentido que tú quieras? Sí. Ay, a ver, creo que lo primero les diría es: "No se angustien, todo va a estar bien", ¿no? Esa es una época bien dura. Yo pienso en esa edad de la adolescencia tardía, la adultez temprana, para mí fue durísima. Y creo que miro atrás y me diría a mí misma así, me abrazaría con mucho cariño y me diría: "Todo va a estar bien", como: "Tranquila, relájate, todo va a estar bien", y recordar eso. Creo que eso es así algo que me encantaría que más jóvenes sientan, ¿no? Y cuando pienso en mis hijas y mi hijo, quiero lo mismo para ellos, que no vivan con ese agobio de la expectativa, sino realmente con esa seguridad y tranquilidad de que todo va a estar bien y que confíen en sí mismos. Em, y creo que lo segundo que diría es, mm, creo que cultivar el amor propio, el autoestima, la seguridad, porque siento que navegar la vida desde un lugar de confianza, ¿no? De autoconfianza, es radicalmente distinto que navegarla desde un lugar de falta de confianza. Y hay tantas cosas en la vida y en nuestras historias, muchas de ellas que ni siquiera elegimos, que nos han ido quitando esa confianza. Y creo que si algo podemos hacer para tener una vida más feliz al final del día, es recuperarla. Entonces, me enfocaría mucho en eso si volviese a esa edad. ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué consejo les darías acerca del dinero? El dinero ¿Qué rol cubre? es un tema súper interesante, el dinero. De hecho, pensaba un montón en eso yo misma, porque yo creo que el dinero no debe ser un fin en sí mismo, pero creo que sí es importante. Y por mucho tiempo no pensaba eso, porque yo vengo del sector social, donde la tendencia es: "No merezco ganar plata, no me pagues nada, no pasa nada si es todo voluntario". Y soy mujer, y el dinero y nuestro relacionamiento con el dinero también tiene un lente de género importante, donde muchas veces creemos que no debemos cobrar por nuestro trabajo, que eso no es lo que vale.
Y entonces yo siento que históricamente no puse el dinero como una variable en mi vida, ¿no? Ni como una guía de mis decisiones. Y creo que eso fue muy bueno y lo agradezco. A la vez, conforme me he hecho adulta, he empezado a entender que el dinero sí es un prerequisito para algunas cosas que quiero en mi vida, no un fin en sí mismo, pero sí un prerequisito para algunas cosas que quiero en mi vida. Y creo que en mis últimos años me he empoderado en ese sentido de, oye, está bien que gane dinero, está bien que aspire a tener una mejor situación económica, me lo merezco, es reflejo de mi trabajo, me he preparado para eso. Nunca voy a endiosar al dinero por quién soy yo. Yo sé que ese no es mi riesgo. Creo que hay gente que puede tener ese riesgo y que al final entra en un círculo vicioso donde quieres más y más y más por el hecho de acumular más. Yo creo que por ahí no va mi riesgo, pero sí darle su lugar, ¿no? Donde es un habilitador y soy merecedora de eso. Fantástico. Y para cerrar, 3 preguntas cortitas. La primera, me gustaría saber, ¿qué viaje te ha marcado y por qué? Un viaje que te acuerdes. He tenido un montón, un montón. Creo que tengo que volver a unos viajes que hice cuando viví en Washington. Me puse a trabajar, mi jefe me lanzó a un proyecto en Haití y fui muchas veces a Haití, que era un país tan golpeado y ahora sí, así lamentablemente. Y yo era bien joven y estaba trabajando con el gobierno local en Haití, ¿no? Y tener que ponerme en la mirada de, bueno, y ahora, ¿cómo me equipo para tratar de agregar valor acá? ¿Y cómo aprendo a moverme en este contexto? ¿Y cómo aprendo a entender este país sin prejuicios? em, a no tener tanto miedo, porque si es un país peligroso, a enfrentarme a ese miedo. em, Creo que tuvo un espacio bien importante en esos años de mi vida. ¿Y qué es algo que la mayoría de gente no sabe de ti? Que la mayoría de gente no sabe de mí. Puede ser, porque soy así, libro abierto. Em, Tal vez que pasé y que ese fue un sueño en, una, pa- en, en algún momento en mi vida. Cuando estuve en la maestría, pasé unos meses en Kenia, hice mi trabajo de verano ahí, trabajando en un proyecto de salud y una parte de mí tenía esas ganas y ese sueño de dedicarme a más trabajo, ¿cómo le llaman? Como trabajo de cooperación internacional, pero así como más puro y duro, ¿no? De zonas de conflicto, de lugares bien difíciles del mundo. Eso en algún momento estuvo en mis cartas, Pero no lo hiciste. no lo hice. Y finalmente, ¿cuál es tu obra de arte favorita y por qué? Mi obra de arte favorita, de alguien más, digo, o sea, que una obra de Puede arte ser que me tuya también. guste. No, 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 que em, creo que voy a decir un libro, si se puede considerar una obra de arte. Que justo lo tengo presente porque hace poco lo estuve comentando con unas amigas. Es un libro de un escritor colombiano que se llama El olvido que seremos y es una memoria que escribe de su padre. Y me encantó cuando lo leí porque te transmite de alguna manera ese amor tan grande que hubo en su familia, ¿no? Y bueno, se da en un contexto político complicado en Colombia y todo, pero siento que fue una de esas experiencias que te permite entrar a la vida de alguien más y verla desde adentro. Y creo que esa es una de las cosas que te da el arte, ¿no? Esa conexión con alguien más que creó eso en algún momento desde alguna necesidad de su interior y luego tienes la posibilidad de tú tener un poquito de eso también. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un placer realmente conversar contigo. Y con ustedes nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Sintonicen Impactors. Gracias, Mariana. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.